del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Y bueno, hablando de esto que va a pasar mañana, ¿no? Por un lado esta promesa de lealtad que le hacen los chicos a la Constitución y por otro lado el tema de que también estén invitando a adherir a una medida de fuerza, ¿no? Cristina Daniel Quintero desde Feri La Saluda, ¿cómo le va? ¿Me escucha Cristina? Cristina, Nani, ¿está? Hola, Hola, ¿me escucha Cristina? yo te escucho bien. Ay, perfecto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Daniel, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá estamos, cubriendo al doctor Ocampo un rato. Bueno, Cristina, a ver, como presidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, ¿cómo toman esta invitación del gobierno a esta jura, ¿no? Está Ujú. Jorge también para hacer alguna consulta por teléfono. Jorge Ocampo te está escuchando, Cristina. Mi Eh, querido compañerito de banca, Jorge, hola, ¿cómo estás? a ver, Jorge. Hola Nani, ¿cómo te va? Buenas noches. Un gusto de ¿Cómo escucharte, estás? Nani. Lo mismo digo, Jorge, un gustazo. Bueno, Bien, bien. Dani, La pregunta de Daniel, sí, sí, la pregunta de Daniel es muy, muy importante porque no podemos llamar a comprometer cuando no hay los medios para llegar o te están cerrando la misma puerta. ¿Cómo se hace esto, Cristina? Pues, Nani. bueno, uno de los tantos sinsentidos del gobierno, lo primero que quiero hacer es contarles cómo que el gobierno está yendo a prometer lealtad a una constitución que los chicos no conocen. Les hago un poquito de historia. La ley que declara la promesa de lealtad a la bandera fue de autoría de Héctor Olivares, que cuando muere Héctor se sanciona inmediatamente después esa ley de promesa de lealtad a la Constitución Nacional. El Día de la Constitución es el 1 de mayo. Bueno, siempre pasa desapercibido por el Día del Trabajador, demás. Eh, Ahora, después de eso, la provincia, por un proyecto de ley de Gustavo Galván, del diputado Gustavo Galván, se adhiere a esa ley y están aprovechando eso para ir a las escuelas y hacerles prometer a los chicos lealtad a la Constitución provincial. Constitución que los chicos no conocen, no tienen idea de lo que le están hablando y mucho menos le ha cambiado la vida a ningún riojano, ni a nosotros ni a ningún riojano, porque, bueno, ahora se van a chocar con la primera realidad y el primer contrasentido, ¿no? Los chicos que tengan que ir mañana al acto ese no van a tener en qué ir, salvo que puedan llegar caminando o por sus propios medios, porque no hay transporte, ¿no? Es una constitución absolutamente sin consenso, sin licencia social, que salió carísima, que duró un tiempo extensísimo, un año, estuvimos presionando para finalmente que finalmente el gobierno imponga su idea de la Constitución. Esto que decía Jorge hace un ratito, yo lo estaba escuchando, respecto de las declaraciones, ¿no? De las autodeclaraciones que hizo el que en ese momento era el convencional de Chepe, y vicepresidente segundo o primero, no me acuerdo, de la convención, ¿no? Que era una idea, un proyecto constitucional que habían sacado la idea de Cuba y que lo traspolaron acá a Los Rioja con la pluma de Zaffaroni. O sea que tenemos un combo ahí bastante peligroso. Ahora, Nani y Jorge, ustedes participaron. Es una constitución que además no se conlleva con lo que quiere la gente, ¿no? Porque la gente, si bien para gobernador y muy bien votó a Ricardo Quintero, digo muy bien en cuanto a porcentaje, también votó un presidente que no era Massa. O sea, La Rioja votó a Milei como presidente y ganó bien. Es como que Claro. también se desoyó eso, ¿no? El tema es que, o sea, las elecciones para gobernador junto con las de convencionales fueron allá por mayo, Sí, 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 ¿no? sí, sí, Del sí. año pasado, del anteaño pasado, perdón. Entonces, después, en el medio, el resto del año electoral, pasaron cosas. El gobernador, que tenía una idea al principio cuando envió el proyecto de ley que declaraba la necesidad de reforma, que va de suyo recordar, que lo mandó un día 12 de diciembre, que se aprobó sobre tablas, que nunca tuvo discusión. Entonces, él tenía la idea de avanzar sobre el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, tenía la idea de de habilitar su mandato más, tenía, bueno, varias cosas en su cabecita, y en el medio fueron perdiendo elecciones ese mismo año electoral,
y, bueno, también haciendo sentir la prensa, por supuesto, su poderío y su presión respecto de lo que opinaba el gobernador, porque nunca negó él que él no está de acuerdo que los medios opositores salgan o tengan difusión acá en La Rioja. Todo eso fue pasando en este año y fue cambiando la opinión del gobernador. Ahora, si vos te pones a pensar qué quería Quintela cuando se planteó esta reforma constitucional, y bueno, Quintela con la reforma de la función ejecutiva, ¿qué quería? Concentrar más poder, ser todavía más unitario. Lo logró porque siempre se puede ser más unitario que Rosa. Con la reforma de la función legislativa, quería ponerle un límite a los mandatos de los legisladores que hasta ahora no lo tenían, y de esa forma legitimar la reforma, porque nadie se puede oponer, por supuesto, a ponerle un límite a la reelección indefinida de los diputados. Y con la reforma de la función judicial, ¿qué buscaba? Impunidad. Buscaba impunidad para él y para su familia, porque ellos saben y son conscientes de que los hechos en los que están involucrados son graves, y que cuando se vayan y pierdan el poder, tienen que ir presos. Entonces necesitaban construir un poder, una base de poder dentro de la justicia, que es lo que vienen haciendo a ojos vistas, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que no se sepa, la construcción de poder que tienen dentro del Poder Judicial, llevándose con eso por adelante el principio republicano de independencia del Poder Judicial, ¿no? Que es una garantía que tiene nuestro sistema republicano. O sea que la sacamos barata todavía encima, podríamos decir. Y lo que pasa es que con la excusa esto de garantizarnos el derecho al agua, con garantizarnos el derecho a internet, a la luz, se llevaron por adelante varias instituciones puestas, porque yo no sé a qué riojano le sirvió el artículo de la Constitución que dice que todos tenemos derecho al agua, por ejemplo, ahora el verano este que pasó. ¿A vos te sirvió, Dani? No. Claro, no, a mí tampoco, no me sirvió para nada, porque, por ejemplo, mi base estuvo una semana completa sin agua. A ninguno creo que nos sirvió para nada. Entonces, en el mientras tanto, el objetivo de esto era, quedarse con los recursos naturales de La Rioja y la construcción esta de poder unitario en la función ejecutiva, y la impunidad garantizada en el texto constitucional para él y para su familia, más allá de todos los cargos que se han creado, una estructura de cargos inmensa, que, bueno, de eso hemos hablado con Jorge varias veces, ¿no? O sea, han creado cargos a mansalva, cosas que estaban en la ley que declaraba la necesidad de la reforma, y otros cargos que no existían, y que sin embargo que eso nulifica el texto constitucional, pero a ellos les importa nada, entonces lo crearon igual. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. ¿Qué hace falta? Sí, pero que no era la oportunidad para crearlo. Jorge. Simplemente recordarle a Nani que de pronto la difusión, y después la difusión que se hizo por parte de los compañeros convencionales que adhirieron al gobierno, son los únicos privilegiados que salieron a difundir. Y tal vez ahí haya sido otro error, Nani. El hecho de que la gente entienda o escuchara la campana oficial y cuál era la oposición para saber si valía o no lo que nos oponíamos, que no nos oponíamos por ser opositores, debíamos justificarlo. Y en el final, cuando se aprueba la Constitución, nunca pusieron 2 renglones de todo lo que nosotros hicimos. Es decir, fue un trabajo totalmente hecho en vano, un trabajo armado y una complicidad con todo el espectro oficialista. Y la gente no sabe. Si no hubiera hablado yo el día que le hago la nota al vicepresidente que decía que esto era Cuba y que el gobernador mandó a decir, nadie se entera, nadie sabe. Es la difusión la que de pronto no se le ha enterado nunca nada. Comparto lo que dice Jorge, es verdad. Bueno, se trata de una constitución, tampoco les está yendo muy bien, ¿no? A los convencionales que están yendo a las escuelas, los chicos se les ríen en la cara, porque, o sea, primero que no conocen, segundo que a ellos no les cambia la vida, tercero que, imagínate la cara que ponen cuando le dicen, por ejemplo, cambiamos la palabra hombre por la palabra persona, y por lo menos que le hacen es montoncito, ¿me entendés? La inclusión en La Rioja no pasa
por ese cambio, pasa por otras cosas. Acá tenemos gente que pasa hambre, pasa necesidades, que la pasa muy mal, y que incluirlos no pasa por el cambio en el lenguaje, pasa por pagarles un sueldo digno, porque no tengan necesidades, porque los padres puedan tener acceso a un sueldo que les permita darles de comer como corresponde, acceso a la salud y acceso a la educación. Eso sería la verdadera inclusión. Pero como no es de lo que ellos quieren hablar, sino que pasa por otro lado el eje del discurso mentiroso que tienen, bueno, en eso estamos, ¿no? Así que, bueno, veremos qué hacen mañana cuando vayan a ese acto. Les pido disculpas, estoy muy, muy resfriada. ¿En qué van a ir? El tema es en qué van a ir, porque Jorge, sí. Cristina, les aviso que desde Río Jabús se está alentando bueno, ya se avisa que adhieren al paro, no perteneciendo a UTA, porque este paro es de UTA nada más. De hecho es en Buenos Aires donde va a impactar más, y en algunas provincias. Y acá no va a haber colectivos, y por un lado se está invitando a una jura, ¿no? Es muy raro. Cristina. Es lo mismo. Sí. Daniel, sí. Es lo mismo que si vos haces paro en tu casa mañana y no venía a laburar. Y dice, ¿por qué no? Estuve de paro en mi casa, yo no laburo. Este es un paro oculto. Aparte de una empresa privada, privatizada de un gobierno, no está adherido, como vos decís, al reglamento del transporte. ¿Con qué calidad de fuerza haces paro? ¿Por qué? Porque son empleados de ellos, y si laburan tampoco les van a pagar. Así que para mí esto es una farsa. Para mí es una farsa. Nani, querida, sí, te agradezco enormemente tu tiempo, Nani. Muchas gracias, chicos, que tengan muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Gracias, Nani, gracias. Bueno, justo ya hacía. La próxima quiero preguntar, Jorge, a Cristina, porque, a ver, ¿dónde caemos siempre, Jorge, con este tema? En que tenemos que pensar mejor a la hora de poner la papeleta en la urna, ¿no? ¿Qué va a hacer la oposición? Que viene, Dani, ¿qué va a hacer la oposición? Me interesa saber. Claro, esta elección que viene es fundamental, porque es uno de los 3 poderes de la democracia que ordena, castiga o premia al que hace las cosas bien. No subordina ni somete a nadie, pero la gente no lo entiende. Creo que cuando le golpea la mano el candidato, dice, la mamita, chiquita, bonita, que vengo a buscar el votito. Ese verso los engaña a la gente creyendo lo que son Papá Noel y son los hijos del diablo. Pausa y volvemos, Dani. Dale, Jorge.